A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué es realmente la fe? ¿Será que es solo estar de acuerdo con una lista de ideas o es algo mucho más profundo, algo que de verdad te cambia por dentro? Miren, esta pregunta que nos hacemos hoy fue el centro de un debate teológico súper intenso hace más de 200 años. Y hoy precisamente vamos a meternos de lleno en una de las respuestas más contundentes a esa pregunta, explorando la increíble obra de Andrew Fuller, una crítica al sandemanianismo. Pero ojo, que esto no es solo un viaje al pasado, es sumergirnos en ideas que todavía hoy siguen retando y moldeando a la Iglesia. Para no perdernos en este análisis, vamos a seguir una ruta bien clara. Primero, vamos a poner sobre la mesa el conflicto, el choque entre Fuller y el sandemanianismo. Después, nos vamos a ir al corazón del asunto, la naturaleza de la fe. De ahí pasaremos a desmenuzar los argumentos de Fuller, veremos las consecuencias prácticas de cada sistema y, lo más importante, conectaremos todo esto con los desafíos de hoy. Y ya para cerrar, daremos una conclusión y una recomendación sobre por qué esta obra es tan vital. Muy bien. Vamos a entrar en materia. El enfrentamiento entre Andrew Fuller y el sandemanianismo no fue para nada una simple discusión sobre detalles teológicos menores. No, fue una verdadera colisión, un choque de trenes entre dos formas de entender el cristianismo. En el fondo, lo que estaba en juego era el alma misma de la fe y lo que significa de verdad ser un seguidor de Cristo. Entonces, ¿qué es esta cosa del sandemanianismo? Bueno, se llama así por Robert Sandeman, que fue su principal defensor. Este sistema enseñaba que la fe que te salva es sencillamente creer que el Evangelio es verdad. Y ya, un acto puramente de la cabeza. Sandeman insistía en que la fe era una simple creencia de la simple verdad, y a propósito dejaba fuera la voluntad, las emociones, el corazón. Todo eso, decía, venía después, pero no era parte de la fe misma. Y ojo, que esto no era solo un debate teórico. Fuller estaba viendo las consecuencias reales de esta teología, tal como lo describe aquí. El sandemanianismo, en la práctica, generaba un sectarismo tremendo. Como estaban tan seguros de que solo ellos tenían la verdad simple, pues se aislaban del resto, llegando a pensar que eran las únicas iglesias de verdad. Fuller vio esto no como un errorcito, sino como una especie distinta de religión cristiana. Así de grave. Y esto nos lleva directamente al epicentro del terremoto, a la pregunta clave: ¿qué es la fe? Porque todo, absolutamente todo el sistema de Fuller y su crítica al sandemanianismo gira alrededor de esta cuestión. La respuesta que le demos a esta pregunta va a determinar todo lo demás en la vida cristiana. Miren, esta tabla lo resume todo de una forma genial. Para Sandeman, la fe es un acto frío, intelectual. Es como decir, sí, estoy de acuerdo con este dato. Pero para Fuller, la fe es cálida, está viva, es una relación. No se trata solo de creer algo acerca de Cristo, sino de creer en Cristo. Es una confianza total que no solo ocupa la mente, sino que atrapa la voluntad y enciende el corazón. Es una conexión con una persona, no solo el visto bueno a un hecho. De hecho, el mismo Fuller planteaba la discusión con esta pregunta, que es esencial. La teología de Sandeman decía que el alivio del pecador venía al ver una verdad. Pero Fuller respondía, un momento. La Biblia describe la fe con verbos de acción y de relación. Recibir a Cristo, venir a Él, confiar en Él. Y esto, créanme, no es una diferencia de palabras. Es la diferencia entre una religión de la mente y una fe que te transforma la vida por completo. Bien, ahora veamos cómo Fuller arma su caso. Porque él no se quedó en señalar las diferencias y ya, no. Desarrolló argumentos bíblicos y lógicos súper sólidos para ir desarmando el sistema sandemaniano pieza por pieza. Vamos a revisar dos de sus argumentos más potentes. El primer argumento es una joya de lógica. Fuller se da cuenta de que la Biblia constantemente nos ordena creer. Pasajes como honren al Hijo o escúchenme atentamente no son sugerencias, son mandatos. Entonces, razona él, si creer es un deber, una obligación, pues a la fuerza tiene que involucrar la voluntad. No te pueden ordenar hacer algo que no requiera una decisión de tu parte. Y con eso, ¡pum!, la definición de Sandeman que deja fuera la voluntad simplemente se cae. Y aquí está el desafío directo de Fuller. A los sandemanianos les daba pánico que si la fe era un acto nuestro o involucraba la voluntad, entonces la salvación sería por obras. Pero Fuller les dice, momento, esa es una falsa elección. Él argumenta que se pueden y se deben creer las dos cosas, que somos justificados solo por fe y que esa fe es un acto de toda la persona, un deber que cumplimos al confiar en Cristo. La fe no nos salva por ser una obra buena, sino porque es lo que nos une a Cristo y a su justicia. El segundo argumento clave tiene que ver con el orden de las cosas. Para Sandeman, la secuencia era así, bien rígida. Primero, el acto intelectual que es la fe. Eso te lleva a la justificación. Y solo después, como un efecto secundario, la persona se arrepentía.
Fuller dice que eso no tiene sentido bíblico. Él sostiene que la fe y el arrepentimiento están tan pegados que son como dos caras de la misma moneda. No puede existir un creyente que no se arrepiente, ni tampoco un arrepentido que no cree. Es la misma gracia la que nos hace confiar en Cristo y a la vez apartarnos del pecado. Como dijimos al principio, a Fuller no solo le preocupaba la teoría, estaba obsesionado con los resultados, con las consecuencias reales de la teología en la vida de la gente y de las iglesias. Él estaba convencido de que una semilla doctrinal diferente iba a producir un árbol completamente distinto. Miren, esta es una imagen bastante dura de lo que Fuller observó. Un cristianismo que, aunque se sentía muy orgulloso por tener puntos de vista claros, en el fondo era espiritualmente frío. Creaba división y le faltaba amor por Dios. Un enfoque tan tieso en la letra que se perdía el espíritu. Esto los llevaba a abandonar cosas tan básicas como la oración en familia, mientras se enfocaban en ceremonias menores. Y quizá lo más triste de todo, cero pasión por el evangelismo. Porque a ver, si la fe es solo un acto mental que Dios da, ¿qué sentido tiene esforzarse por las misiones? En total contraste, la visión de Fuller era la de un cristianismo vibrante, fuerte, una fe que, al nacer del corazón, por fuerza tenía que producir un amor genuino por Dios y una pasión por el bienestar de los demás. Para él, la teología no era una meta en sí misma, sino el motor de una piedad profunda y de un fuego por las misiones, que de hecho fue lo que caracterizó toda su vida. A estas alturas, alguien podría estar pensando, ok, muy interesante el debate histórico, pero ¿qué tiene que ver conmigo hoy? Y la respuesta es muchísimo. Porque las ideas centrales del sandemanianismo nunca desaparecieron, simplemente se cambiaron de ropa, de nombre, y siguen apareciendo una y otra vez en la iglesia de hoy. Es que los ecos se escuchan, y bien fuerte. Vemos similitudes en algunas ramas del movimiento gracia gratuita, que a veces separan de forma muy tajante la fe que salva de los frutos que vienen después. Vemos ese intelectualismo seco en grupos donde saber mucha teología se convierte en una medalla de orgullo, pero no se traduce en más amor a Dios o al prójimo. Y de una forma distinta, pero relacionada, el Evangelio de la Prosperidad le da una vuelta al amor a Dios, convirtiéndolo en un amor por los beneficios que Él nos puede dar. Esta idea, que viene del análisis sobre Fuller, es absolutamente clave. El sandemanianismo enseñaba que ser piadoso era amar aquello que primero nos alivia. Fuller argumentó que eso es simplemente amor propio disfrazado de piedad. El verdadero amor bíblico no es egoísta. Ama a Dios por cómo es Él, por su carácter, no solo por lo que nos da. Y esta es una diferencia vital que sigue siendo fundamental hoy en día. Y bueno, vamos llegando al final de nuestro recorrido, y creo que queda clarísimo que la obra de Andrew Fuller es mucho más que una simple respuesta a una idea rara del siglo XVIII. Es una herramienta súper afilada para poder discernir en nuestra propia época. El valor que perdura de este libro es su defensa apasionada de una fe completa, una fe integral. Fuller nos recuerda que la fe bíblica no parte a la persona en pedazos, no pide que se deje el corazón o la voluntad en la puerta. Al contrario, nos llama a venir a Cristo con todo lo que somos, mente, voluntad y emociones, para ser transformados por completo. Y por todo esto, una crítica al sandemanianismo es una lectura que considero indispensable. Para pastores y líderes, da una claridad que protege de errores que parecen pequeños pero son peligrosos. Para estudiantes, es un caso de estudio increíble de teología pastoral. Y para cada creyente, es un llamado a revisar la propia fe, para asegurarse de que no sea solo un sí con la cabeza, sino una confianza viva y transformadora en la persona de Jesucristo. Y con esto cerramos. La pregunta de Fuller viaja a través de los siglos y aterriza de lleno en nuestras vidas. Y no es una pregunta para responder a la ligera, porque la respuesta determina no solo lo que creemos, sino cómo vivimos, cómo amamos y, al final de todo, quiénes somos. Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.